ahora sí es momento de hablar de los efectos que trajo la derogación de la ley de alquileres y que todavía sigue trayendo muchos aspectos positivos para el sector inmobiliario. Vamos a analizar un poco esto con Alejandro Braña, él es corredor inmobiliario. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Muchas muy gracias por bien. el espacio, como siempre. No, gracias a vos por estar conectado. Bueno, ¿qué aspectos positivos trajo la derogación de la ley de alquileres? Bueno, justamente nosotros en el Observatorio Estadístico del Colegio Inmobiliario logramos un informe mensual. Sí, Nos venía dando un crecimiento exponencial de la oferta desde el principio de año y el informe que sacamos ahora con los datos de agosto nos da que el crecimiento de la oferta es del 180%. Había estado todavía incluso un poco más, casi un poco más del 190%. sí. Y ahora es como que lo que venimos notando es que se tocó un techo y la oferta empezó a acomodarse a niveles más normales y ya dejó de crecer como vino creciendo desde el principio de año. Recordemos, Paz, que nosotros terminamos el año pasado en la ciudad de Buenos Aires con menos de 500 alquileres Sí, en ofrecimiento, y hoy estamos hablando de un número que no baja de los 15.500, claro. 16.000, o sea, eso ha cambiado por completo, no tiene punto de comparación, cosa que nos pone muy bien porque nosotros veníamos sufriéndolo junto a las partes, a los propietarios, a los inquilinos, y era muy complicado, mucha gente que se quería mudar a veces porque le quedaba chico, porque quería cambiar Sí, de barrio, por lo que fuere, y no podía, porque al no tener alternativas, a tener una oferta cero, casi nula, no tenés chance. Entonces hay gente que se iba quedando, hemos firmado prórrogas de alquileres de contratos como nunca firmamos en sí, décadas, porque la gente no quería volver a embarcarse a un contrato de 3 años, sean propietarios o inquilinos. Había muchos inquilinos, claro. y sigue habiendo inquilinos que incluso, lo sabemos bien, vienen a trabajar o a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, que no vienen a quedarse 3 años en forma permanente, y la ley no les permitía firmar un contrato por menos de 3 años, los Claro, obligaba a pagar a los inquilinos un seguro de caución de 3 años, era una fortuna, 2 meses y medio de alquiler, cuando en realidad venían por 8 meses, 9 meses o 10 como mucho, y después se volvían, y en marzo o abril del año siguiente volvían, y tenían que hacer contratos que no eran disparatados. Bueno, por suerte, en estos 8 meses que llevamos del año, todo se fue alineando, se fue acomodando, luego, como vos bien decías, de la derogación de la sí. ley a fin del año pasado. Y hoy en ese aspecto de la oferta estamos tranquilos, estamos cómodos, holgados, porque se vencen en la ciudad de Buenos Aires unos 12.500, 13.500, 13.000 contratos por mes, y tenemos casi 16.000 de oferta, con lo cual nunca se da eso, pero si decidiera todo el mundo Sí, cancelar los contratos que tiene y mudarse a otro lado, le sobraría la oferta que hay para poder hacerlo. Está claro que nunca se totalmente. da, eso se da Totalmente, en un 20 o Alejandro, 30%. es una buena novedad la que me estás dando y imagino que también, ¿qué pasa con los precios? Porque algo que preocupaba de la derogación de la ley de alquileres es el monto, ¿no? Y la moneda en la que se pague, si se iba a pagar en dólares, si se iba a pagar en pesos, cuál era la oferta, ¿qué pasa en ese sentido? ¿Hubo más oferta en pesos o se reinvirtió? No, claramente, hasta te confirmo los datos, que el Sí, 97% de los contratos que se firman hoy por hoy se firman con un plazo de 2 años, en la gran mayoría de los casos, y en pesos. bien, Prácticamente no hay alquileres en dólares. Ha caído mucho también, ustedes lo sabrán, el alquiler temporario, por un tema de que bajó el turismo también, claro, pero antes era tan desesperante la situación de quienes querían alquilar, de los inquilinos, que había mucha gente que se volcaba al temporario porque no tenía opción en el tradicional y tenía que totalmente. terminar pagando sumas muy elevadas en dólares, porque era la única que tenía. Por suerte, esa situación, como conversábamos recién, se fue acomodando, se ha resultado de la baja, porque hoy estamos evaluando el último bien, que los alquileres se han ajustado entre un 40 y un 45% por debajo de la inflación en la ciudad de Buenos Aires. Bien, Lamentablemente, el otro inconveniente que tenemos en la comparación, que sí, viene atado con este tema de los alquileres, son las expensas. Ahí tenemos un claro. problema muy, muy serio, porque los alquileres en forma mensual vienen aumentando aproximadamente un 5% mensual.
y las expensas están aumentando a un ritmo del 17% mensual, o sea, más del triple. Claro. Eso hace que una expensa en la ciudad de Buenos Aires promedio no baja de los 180, 190 mil pesos y representa en muchos casos el 40 o el 50% del valor de los alquileres. Porque como los alquileres han bajado y las expensas han Claro, subido en forma es que, exponencial. es que Alejandro, algo que está pasando es que el ciudadano de pie está mirando el valor de las expensas primero antes que el valor del alquiler, porque tiene que tener un presupuesto mucho, a veces las expensas están al mismo valor que el monto del alquiler, entonces tiene que tenerlo en cuenta, porque es algo que todos los meses es un incremento bastante elevado, y si arrancamos con alquilando un departamento con unas expensas altísimas, teniendo en cuenta cada cuánto aumentan, es algo que es imposible de pagar. Es que las expensas aumentan todos los meses. Claro. No hay escapatoria. El componente de las expensas, el gasto más importante de cualquier consorcio, que va desde un 45 hasta un 80% a veces, Sí. es el gasto de encargados, que lamentablemente tienen una paritaria muy particular, donde prácticamente se fijan ellos mismos los montos de aumento. Hubo un aumento, por ejemplo, a principio de año, entre marzo y abril, que fue del 45% de un mes a otro, que eso Claro. movió toda la estructura de los edificios porque era imposible de poder solventar. Sí, Entonces sí, tuvieron sí. que aplicar cuotas extras, bueno, un montón de situaciones, y que lamentablemente es una situación que los consorcios están viviendo día a día. Y lo que vos bien decías, hay edificios que hoy están pagando de expensas, el inquilino está pagando más del 50% de lo que paga de alquiler en concepto de expensas. Y te puedo asegurar, Paz, que cualquier inquilino que viene a nuestras inmobiliarias buscando alquileres o nos llama, lo primero que nos pregunta es cuánto paga de despensa, porque el alquiler ya lo vio, listo, le cuadra de acuerdo a su presupuesto, le sirve, le gusta la ubicación, el departamento, porque hoy todo se ve por fotos, por videos, Sí, sí, pero sí. si no vio el monto, cuánto paga de despensas y cómo está el consorcio, porque Sí. hoy hay consorcios que también, ante esta situación de aumento descontrolado de las expensas, va aumentando la morosidad, que la morosidad era hace un tiempo atrás no más del 10 o 15%, Sí. y hoy estamos hablando de que supera el 35% y llega hasta el 60% en algunos consorcios, con lo cual los que pagan tienen que pagar por todo el resto. Totalmente, Alejandro, es terrible. Ahora nos estamos quedando cortos de tiempo, pero si te parece vamos a retomar en algún otro momento la comunicación para terminar hablando de las problemáticas que se viven en el sector. Gracias, Alejandro, por este contacto. Gracias a ustedes, Paz, como siempre, por el espacio. Un gusto. Gracias. Alejandro Brania, corredor inmobiliario, dialogaba con nosotros. Ya venimos con más información.